6 de septiembre de 1976. Los pobladores de la ciudad japonesa de Hakodate, en la isla de Hokkaido, notan una extraña aeronave surcando los cielos. No era el tipo de avión de pasajeros que acostumbraban ver y algo en él llamaba su atención. Aquel enorme aparato gris lucía las estrellas rojas de la Unión Soviética y nadie en Japón ni en Occidente había visto antes uno igual. Al mando se encontraba el teniente Víctor Ivanovich Belenko de las tropas de defensa aérea soviética, anunciando su deseo de abandonar esas filas. Pero no fue una deserción normal, porque el piloto no se había acercado a una embajada ni había abandonado un barco en un puerto extranjero. Se encontraba en posesión de un Mikoyan Gurevich MiG-25, el avión más secreto jamás construido por la Unión Soviética. En este nuevo video de Militarmente, repasaremos aquella llamativa historia en la que Belenko logró escapar con la aeronave más poderosa del Ejército Rojo y permitió que Estados Unidos tenga acceso a los secretos que lo desvelaban. Para comenzar, debemos conocer un poco más sobre aquella llamativa pieza de ingeniería soviética. El MiG-25 fue diseñado durante la década de los 60 con el objetivo de defender el vasto espacio aéreo de la potencia euroasiática ante los aviones de reconocimiento y los bombardeos enemigos. Tras su desarrollo y las correspondientes pruebas, entró oficialmente en servicio en 1970, introducido como un avión de reconocimiento e interceptor de alta velocidad. Entre sus principales características, se encontraba equipado con un potente radar y 4 misiles listos para el combate aéreo, pero la mayoría de sus cualidades se mantenían en secreto para evitar que los rivales, como Estados Unidos, pudieran contrarrestarlas. El MiG-25 estaba construido alrededor de 2 gigantescos turborreactores Tumansky R-15B que le permitían alcanzar una velocidad máxima de 3.200 km por hora. Por su parte, las zonas críticas del fuselaje estaban reforzadas con titanio, lo que favorecía la rapidez en la fabricación. Esta característica permitía la producción en masa del modelo, lo que llevó a que su fabricación en serie fuera de casi 1.200 unidades, en el mismo tiempo que llevaba a producir 32 Lockheed SR-71 estadounidenses. La mayor parte de la aviónica estaba basada en válvulas de vacío, algo que en principio era tecnología antigua, pero que resultaba apropiada para las temperaturas extremas en las cuales debía operar la aeronave. Además, eran piezas ampliamente disponibles y fáciles de reemplazar en cualquier zona del amplio territorio soviético. Como si fuera poco, esas válvulas le daban al radar Smerch-A una potencia de alrededor de 600 kilowatts, siendo este el más poderoso jamás instalado en un caza. Con todo esto a su favor, el MiG-25 era una nave con excelentes prestaciones, cuya amenaza se acrecentaba por la falta de información con la que contaban los enemigos de la Unión Soviética. Nadie conocía con precisión las verdaderas capacidades del avión, pero veían su potencial con claridad. Por eso, del otro lado del mundo, Washington observaba con temor. El trabajo de inteligencia norteamericano había detectado desde el principio una aeronave de alas amplias que otorgaría ventaja en cuanto a maniobrabilidad y capacidad de ascenso. El más claro ejemplo de la preocupación estadounidense se terminó de visibilizar con varios intentos fallidos de recopilar información sobre el avión soviético y la posterior decisión de encarar el desarrollo de un caza bimotor propio como el F-15 Eagle. Pero finalmente los norteamericanos tendrían un golpe de suerte aquel 6 de septiembre de 1976. La nave aterrizó en la pista de asfalto y hormigón de Hakodate, pero esta se quedó corta y el avión tuvo que abrirse camino en la tierra antes de detenerse completamente en el otro extremo del aeropuerto. El piloto salió de la cabina y disparó 2 tiros de advertencia con su arma, al tiempo que los automovilistas de una carretera cercana tomaban fotos de tan extraña postal. En pocos minutos, los funcionarios del aeropuerto llegaron conduciendo a través de la terminal hasta la posición de Belenko y fue cuando escucharon al soviético expresar su deseo de desertar. A pesar de que a lo largo de la Guerra Fría hubo un gran número de deserciones, no había dudas de que en este caso se trataba de una ocasión especial. El hombre no se había acercado a una embajada ni había llegado a un puerto a bordo de alguna pequeña embarcación. Belenko pisó Japón luego de volar más de 600 kilómetros con su MiG-25 y nadie entendía qué había sucedido.
De todas maneras, no era la primera vez que sucedía algo así, ya que en 1961 un piloto ruso voló su interceptor Sukhoi Su-9 y se entregó a las fuerzas norteamericanas en Irán. Otro caso fue el del teniente Yevgeny Bronsky en 1973, cuando se eyectó de su avión al sobrevolar Alemania Occidental, donde le permitieron quedarse. Pero una vez más, la diferencia estaba en que ninguno de esos desertores pilotaba una nave de última generación, que era prácticamente un misterio para el mundo occidental. Por eso es necesario saber quién era Víctor Belenko y qué lo había motivado a robar el temido MiG-25. Belenko había nacido en 1947 en la zona del Cáucaso y desde mediados de los 60 sirvió en el Regimiento de Cazas 513, una unidad dentro de las Fuerzas de Defensa Aérea Soviéticas. Para muchos era un ciudadano ejemplar, pero con el correr de los años comenzó a cuestionar la forma de vida comunista y el discurso que se mantenía sobre Occidente. Esto lo llevó a tomar una brusca decisión en septiembre de 1976. Se encontraba apostado en la localidad de Chuguyevka, en el extremo sur de Rusia. Aprovechando la carga de combustible y la potencia de su nave, decidió escapar atravesando cientos de kilómetros hasta quedar varado en el aeropuerto japonés. De esa forma, Víctor Belenko puso a disposición del ejército de los Estados Unidos uno de los misteriosos modelos que tanto le preocupaban, y para el Pentágono fue la oportunidad de observar en detalle la avanzada aeronave de la Unión Soviética. Debido a que el gobierno de Japón solo permitió realizar pruebas en tierra, el MiG-25 fue desarmado y examinado minuciosamente sin llevar a cabo ningún tipo de vuelo en territorio asiático. Para sorpresa de Washington, los mecánicos estadounidenses se encontraron con una nave muy competente, pero que se encontraba lejos de ser la bestia invencible que imaginaban a partir de lo recopilado con los servicios de inteligencia. Hasta ese momento se creía que el fuselaje del MiG-25 estaba enteramente construido con titanio, pero en realidad ese material había sido empleado solo en secciones específicas a modo de refuerzo. El resto de la nave estaba construido a base de una aleación de acero. Con respecto a la cabina, los expertos concluyeron que la visión delantera era deficiente, además de no contar con un sistema de eyección del piloto que había sido eliminado para reducir el peso del avión. Pero la mayor sorpresa la dio el propio piloto. Belenko aseguró a los norteamericanos que el caza soviético no podía interceptar a los Lockheed Blackbird SR-71, ya que estos volaban demasiado alto y demasiado rápido. Además, a los misiles del MiG-25 les faltaba velocidad para alcanzarlos, así que ni siquiera empleando el sistema de guiado por calor podían realizar ataques efectivos sobre las naves de Estados Unidos. Luego de estudiarlo y saber de qué era capaz realmente, el avión que se había escondido del mundo durante años fue reensamblado y cargado en un barco para volver a la Unión Soviética. El broche de oro para aquella humillación fue que los japoneses les cobraron $40.000 a las autoridades soviéticas por el envío y los daños causados en el aeropuerto. Finalmente, Belenko recibió asilo político en Estados Unidos y tras varios meses de ser interrogado por la CIA, se convirtió en consultor para los programas aéreos del ejército. Recibió un subsidio a modo de salario y a principios de los 80 pudo solicitar la ciudadanía norteamericana. Durante los 80, la Unión Soviética mantenía relaciones amistosas con numerosas naciones de África y Asia, generalmente con el propósito de venderles equipamiento militar para combatir a Occidente. Los modelos más frecuentes eran los caza MiG-21 y Sukhoi Su-25, empleados por países como Libia y la India. Pero en aquel momento, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sumó a sus exportaciones los helicópteros Mi-25D, conocidos como Hind, según su denominación en la OTAN. Es una aeronave única en su tipo, pensada para servir para transporte de tropas y como fuerza de ataque. El Hind puede llevar hasta 8 soldados completamente equipados y depositarlos en territorio de combate. Luego puede mantenerse en el área como refuerzo de ataque aéreo, ya que cuenta con un poder de fuego considerable. Desde finales de los 70, la CIA y el Servicio de Inteligencia británico buscaron saber más acerca de ese poderoso helicóptero para definir qué medidas armamentísticas tomar al respecto.
El interés escaló cuando las unidades Hind fueron utilizadas en Afganistán como parte de la intervención de la URSS en ese país. El ejército norteamericano evaluaba si era necesario desarrollar un equivalente para contrarrestar las capacidades ofensivas del Mi-25. Pero, ¿cómo podrían tener acceso a la tecnología de la aeronave soviética? La respuesta llegó de manera fortuita. Un Hind Mi-25 fue encontrado en el desierto de Chad, en una zona previamente ocupada por el ejército de Libia. De inmediato se puso en marcha una misión secreta para extraerlo y analizarlo. ¿Por qué había un helicóptero abandonado en medio del desierto? ¿Cómo se llevó a cabo el operativo de extracción? Si te interesan las respuestas a estos interrogantes, quédate con nosotros y acompáñanos a descubrir la operación Mount Hope 3, el robo de un helicóptero de combate en medio del Sahara. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para el combate. Chad y Libia están históricamente enfrentados. Constantes atentados e invasiones territoriales son el combustible de las tensiones entre ambas naciones. En 1986 se desató la Guerra de Toyota, el último capítulo de un enfrentamiento que duró casi 2 décadas de forma intermitente. Finalmente, en marzo de 1987, las fuerzas de Chad atacaron la base aérea de Wadi Dum y expulsaron a las tropas libias de su territorio. En el fervor de la retirada, el ejército de Libia dejó tras de sí numerosos equipos militares. Entre los ítems abandonados había una gema, un Hind Mi-25, una versión para exportación del helicóptero soviético Mi-24 que tanto preocupaba a los gobiernos occidentales. Cuando la CIA supo sobre la unidad abandonada, se puso en marcha un plan para extraerla antes que las fuerzas libias se percataran del helicóptero faltante y la importancia que tenía a nivel tecnológico en el marco de la carrera armamentística entre la Unión Soviética y Estados Unidos. El gobierno de Chad les permitió operar sobre su territorio, pero también aclaró que no brindaría ningún tipo de asistencia ni tendría participación alguna en la extracción. Aún así, a modo de retribución, el país de África Central recibió $2 millones y un lote de misiles Stinger proporcionados por la CIA. Si bien la mayor parte de las tropas libias habían sido expulsadas, aún había numerosas células rebeldes activas en la zona. La más mínima sospecha de acción militar estadounidense hubiese desatado un escándalo internacional, incluso tratándose de una extracción sobre suelo chadiano. La operación debía ser discreta, efectiva e inmediata para evitar cualquier conflicto colateral tanto con Libia como con la Unión Soviética. A la misión se le dio el nombre de Operation Mount Hope 3, y su primer paso fue encontrar el cuerpo de pilotos adecuado para un plan tan particular y peligroso. Los elegidos fueron los Night Stalkers, los legendarios pilotos del Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, una unidad de élite con años de experiencia en situaciones similares. La extracción del Hind requería de una precisión extrema, por lo cual fue necesario llevar a cabo una serie de prácticas que fueron tituladas Operation Mount 2. Se realizaron en abril de 1987 en el desierto de Nuevo México, el cual presentaba condiciones ambientales similares a las que tendrían que afrontarse en Chad. Para la extracción, se eligieron a 2 helicópteros de transporte CH-47 Chinook que fueron modificados para poder soportar el peso del objetivo, el cual se estimó en unos 8.000 kilos. Los Chinook ya están listos para transportar diferentes tipos de equipamiento militar, incluyendo camionetas y carros blindados pequeños. Pero no hay comparación entre un vehículo mediano de 4 ruedas y un Mi-25 de combate. Los ganchos de transporte fueron reforzados, se actualizaron los motores y la transición, y se determinó una posición específica para que el Hind no dañase a los CH-47 cuando se encontrasen en el aire. Las prácticas se realizaron a oscuras, ya que se barajó la posibilidad de extraer el helicóptero por la noche. Para la primera prueba se emplazaron una serie de tanques de agua cargados para emular el peso del Mi-25D.
fue totalmente exitosa, así que para el segundo ensayo se movilizó un helicóptero de tamaño similar al soviético. Los Night Stalkers probaron su capacidad completando la práctica en el primer intento. Estaban listos para partir hacia África. El 21 de mayo se hizo efectiva la orden y los Night Stalkers volaron primero hacia Alemania y luego hacia Chad. Durante 2 semanas se montó vigilancia para corroborar que no hubiese fuerzas libias operando en las zonas linderas al objetivo. Finalmente, el 10 de junio, un equipo de 75 Night Stalkers llegó al aeropuerto de Yamena a bordo de 2 gigantescos aviones de transporte Galaxy. Dentro de esos titanes aéreos aguardaban los protagonistas de la operación, los CH-47 Chinooks modificados. Para la misión también contaron con la ayuda de la Fuerza Aérea Francesa, que aportó un contingente de soldados para defensa terrestre y algunos cazas Mirage F-1 para apoyo desde el aire. La noche del 11 de junio, los pilotos norteamericanos atravesaron casi 900 kilómetros en la oscuridad. El equipo llegó al objetivo al amanecer, cuando los primeros rayos del sol iluminaban el helicóptero soviético. Un grupo de paracaidistas aseguró el área y preparó el Hind para la extracción. Uno de los Chinooks levantó vuelo con la preciada carga mientras el otro escoltaba. En simultáneo, las tropas terrestres limpiaban cualquier rastro de la operación. De acuerdo al plan, los Chinooks se detendrían en 2 puntos para cargar combustible, pero antes de arribar a la segunda parada, se toparon con un problema. No se trataba del ejército libanés ni de ningún otro factor humano. El peligro era de origen natural. Una gigantesca tormenta de arena de casi 900 metros se levantó en el desierto de Chad. Los Chinook volaron a toda velocidad con una visibilidad casi nula y llegaron a Yamena poco antes que impacte la tormenta. Ya bajo techo, aguardaron 20 minutos a que el clima se normalice. Los Night Stalkers cargaron el helicóptero soviético en uno de los aviones de transporte Galaxy y al cabo de 36 horas se encontraban nuevamente en suelo norteamericano. En total, la misión requirió 67 horas para completarse y resultó un éxito rotundo. Además, fue el primer operativo del Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales empleando el modelo CH-47. Un debut más que destacado. Durante la Guerra Fría fueron pocas las ocasiones en que el ejército norteamericano tuvo acceso de primera mano a tecnología soviética. En este caso la suerte estuvo de su lado. Si bien Estados Unidos nunca desarrolló un helicóptero que combine las posibilidades de ataque y transporte del Hind, la misión Mount Hope 3 fue todo un éxito ya que logró vulnerar secretos armamentísticos de la Unión Soviética mediante ese arriesgado atraco en el desierto africano. Llegando al final del video, queremos conocer tu opinión. ¿El ejército libio actuó mal al dejar atrás un helicóptero de última generación? ¿Crees que el ejército norteamericano debería desarrollar una nave similar al Mi-25D? Tener acceso a la tecnología del enemigo siempre es útil para evaluar las capacidades armamentísticas propias y ajenas. Durante la Guerra Fría, este concepto fue llevado al extremo por Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes realizaron algunas de las operaciones de inteligencia más impresionantes de la historia en búsqueda de una ventaja militar. Pero, ¿hasta qué límite se puede llegar para obtener un submarino de una nación enemiga? En 1974, Estados Unidos respondió esta incógnita al extraer el K-129 soviético hundido. El límite es el fondo del océano. 6 años, un barco construido a medida, ganchos gigantescos, un empresario excéntrico y 800 millones de dólares fueron necesarios para llevar a cabo el atraco marítimo más ambicioso de la historia, el Proyecto Azorian. ¿Cómo fue posible extraer un submarino de las profundidades del Pacífico? ¿Cómo se mantuvo en secreto la operación? Si te interesan las respuestas a estos interrogantes, te invitamos a que te quedes en el video y nos acompañes a descubrir uno de los acontecimientos más impresionantes ocurridos durante la Guerra Fría. ¿Estás listo?
Entonces, prepárate para sumergirte. En marzo de 1968, el submarino soviético K-129 sufrió un accidente mientras surcaba las aguas del Océano Pacífico. La nave se hundió junto a 98 tripulantes, algunos torpedos nucleares e información militar de gran importancia. Si bien no se trataba de un submarino de última tecnología, la Unión Soviética intentó recuperar la unidad de inmediato, pero la vastedad del océano y la falta de información imposibilitaron la misión. Después de meses sin resultados, se dieron por vencidos considerando que Estados Unidos tampoco contaba con los medios necesarios para recuperar la unidad. Pero la Unión Soviética no logró encubrir su misión y las autoridades norteamericanas detectaron de inmediato la actividad sospechosa de la flota soviética al norte del Pacífico. Si bien no podían conocer el motivo, era lógico que estaban buscando algo de gran importancia militar. Otro factor de interés era que en esa región solían operar submarinos diésel con misiles balísticos cuya designación, OTAN, era Golf II. Una vez que se retiró la flota de búsqueda soviética, la CIA recurrió al moderno sistema de escucha submarina conocido como SOSUS para buscar cualquier tipo de anomalía sonora ocurrida en las últimas semanas en esa zona del Pacífico. El equipo detectó una implosión ocurrida el 8 de marzo de 1968 a unos 2.400 kilómetros al noroeste de Hawái. Mediante esa información, el ejército norteamericano pudo reducir significativamente el área de búsqueda. Lo siguiente era dar con el navío hundido y para ello fue necesaria la participación de otro submarino. El USS Halibut era el único sumergible norteamericano equipado con tecnología de reconocimiento. Contaba con cámaras controladas a distancia que permitían un registro certero. La operación se tituló Sand Dollar y en tan solo 3 semanas, el Halibut dio con el objetivo para tomar más de 20.000 fotografías de los restos del K-129. El gobierno norteamericano había dado con un auténtico tesoro a la espera de ser recuperado. El único problema eran los 4.900 metros que separaban la superficie y ese submarino soviético de 1.500 toneladas. Una vez reconocido el premio, la CIA evaluó los costos y beneficios de llevar a cabo tamaña operación. El valor del K-129 no estaba tan solo en los libros de manejo y códigos militares, sino también en la posibilidad de analizar el proceso de manufactura del enemigo. Comprender el funcionamiento de los sonares y los mecanismos que permitían la navegación silenciosa podía ser fundamental para inclinar la balanza en favor de la potencia norteamericana. Entre las opciones barajadas para recuperar el material sumergido estuvo la idea de generar suficiente gas en el suelo oceánico como para que las piezas sean empujadas hacia la superficie. Finalmente, el método elegido fue mucho más tradicional. Un gancho gigantesco bajaría hasta el fondo del océano y desde allí subiría al K-129 pieza por pieza. Pero para poder extraer semejante objetivo, era necesario un barco con cualidades excepcionales y una coartada sólida para no levantar sospechas. Para lo primero se encomendó el diseño y producción de una nave de extracción a Global Marine Inc. En noviembre de 1972 comenzaron las tareas de construcción que incluían al novedoso sistema de ganchos y tuberías que levantarían las piezas del K-129. En cuanto a la coartada, fue crucial la participación de Howard Hughes, un carismático empresario que brindó su apellido a la nave. Para los ojos del mundo, la misión del Hughes Glomar Explorer era la extracción de minerales del suelo oceánico. Dada la reputación de Hughes, el misterio alrededor del barco se tomó como otro episodio en su larga lista de excentricidades. Una vez lista, la nave de 189 metros de eslora partió desde California y navegó 5.600 kilómetros hasta llegar al objetivo el 4 de julio de 1974. La gigantesca pinza mecánica fue conocida como Clementine y fue diseñada para descender al fondo oceánico, cerrarse alrededor de una porción del submarino y luego levantarla a través de 4.950 metros de agua.
Era operada encastrando secciones de tubería de 18 metros de largo de forma similar a lo que se hace con los pozos de perforación para extracción de petróleo. Una vez que la pinza estaba correctamente sujetada a la sección del submarino, el enganche era operado en reversa. Los trozos de 18 metros eran izados y desenganchados uno a uno. El objeto recuperado era entonces introducido en un gran compartimiento en el centro del barco al que la tripulación llamaba Moon Pool. Esa área se cerraba para mantener todo el proceso de salvataje bajo agua, lejos de la mirada curiosa de barcos, naves y satélites. Si bien la coartada era sólida, se acercaron a la zona algunos barcos soviéticos tripulados por agentes de inteligencia. Un helicóptero sobrevoló la zona tomando fotografías, pero evidentemente nada llamó la atención de las autoridades. El Hughes Glomar Explorer pasó un mes recuperando los restos del K-129 sin mayores molestias por parte de la Unión Soviética. Aún así, la operación tuvo sus contratiempos. A mitad del proceso, algunos materiales de Clementine se rompieron y dejaron caer partes del submarino de vuelta al océano. Se especula que varias de las porciones más interesantes regresaron al agua, pero la falta de información brindada por la CIA hacía imposible saber a ciencia cierta qué se extrajo y qué se abandonó. Como curiosidad, se recuperaron también los cuerpos de 6 marinos que luego fueron sepultados en el mar con honores militares. Los científicos norteamericanos desarrollaron métodos para conservar el papel que había permanecido sumergido durante muchos años, con la esperanza de poder recuperar documentos que se perdieron junto con el submarino. Finalmente, luego de casi 2 meses de actividad, el Hughes Glomar enfiló hacia Hawái con gran parte del submarino a bordo. El botín incluía 2 torpedos nucleares y numerosos manuales sobre el funcionamiento de la maquinaria. Si bien era material valioso, el verdadero premio fue generar la capacidad logística para una extracción semejante. Toda la operación fue registrada por un grupo de documentalistas de la CIA. En 1992 se envió una porción del archivo al gobierno ruso con registro del entierro marino de los cuerpos encontrados, aunque el resto del documental permanece clasificado. Si bien el éxito o fracaso del proyecto Azorian es aún materia de debate, la recuperación del K-129 es una de las mayores hazañas realizadas durante la Guerra Fría. Llegando al final del video, nos interesa conocer tu opinión. ¿Crees que el proyecto Azorian valió el tiempo y el dinero invertido por Estados Unidos? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal.